Lo que dice el artículo 1 de la Ley Orgánica. El Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes: defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación. Esa es la primera misión que debe de cumplir. La segunda es garantizar la seguridad interior. Por ahí existe unas tesis de la Suprema Corte de Justicia en 1996 en que decían que el Ejército puede auxiliar a las policías en problemas de seguridad pública, pero dice, de acuerdo con la Constitución y apego a las leyes, y la Constitución tiene un artículo que es el 129, en que dice que las tropas nomás deben usarse en asuntos estrechamente ligados con la disciplina militar. Ahí está. Yo cuando fui diputado traté de cambiar ese artículo, no pude. Me dijeron que no era posible, que no le moviera, que en fin. Si se modifica si quieren meterlos como auxiliares de las policías, pues modifiquen el 129 y punto final, ¿no? La pugna fundamental que se genera es entre los ejidatarios, que tienen sus derechos, y los avecindados. Vamos a suponer si un ejido, el Durazno, que están cerca de Petatlán, se formó en el año de 1940, con 30 jefes de familia. Y de esos 30, ya a estas alturas murió la mitad. De los 15 que quedan, la otra mitad ya no viven allá. Entonces quedan 5. Pues ellos son los únicos que tienen sus derechos, son los que toman las decisiones. Pero en ese lugar ya no viven 5, sino ahora viven 100 jefes de familia. Y esos 100 no tienen ningún derecho porque no están reconocidos como ejidatarios. Entonces, cuando se toma una decisión, quienes legalmente toman la decisión, pues son los ejidatarios reconocidos en el padrón. Se subieron a explotar el filo mayor, que es a donde nacen los manantiales que nos dan los ríos, arroyos y pequeñas barranquitas tanto del lado de la costa como del lado de la tierra caliente, ¿sí? Y que nosotros desde el 92 fuimos sintiendo como que el sol tenía pilas nuevas y fuimos viendo que se agotaba el agua. Rodolfo Montiel se incorporó a esta preocupación y como era una gente que se movía en la zona, pues comenzó a comentar de la gran afluencia de camiones cargados de madera. Comenzaron a hacerse preguntas: cómo había cambiado el clima, cómo habían cambiado las temporadas de lluvias. Antes los campesinos en México sabían cuándo sembrar, ahora ya no saben cuándo sembrar. Es frecuente que los caciques utilicen la denuncia contra sus opositores, que son campesinos pobres, que son campesinos que luchan por defender sus recursos, que son explotados por los caciques, ¿sí? Entonces, denuncian con el ejército a los campesinos de pertenecer a la guerrilla, con el fin de que el ejército los persiga. Entonces se forman como dos bloques: por una parte el ejército y los caciques, ¿no? Y por otra parte los campesinos y las organizaciones sociales. Y solamente dejaron algunos árboles al borde de los caminos para que la gente siguiera pensando que está normal todo y que está bien. Mismo los gobiernos dicen todo está bien, ¿verdad? Pero que si subimos en un avión o nos metemos unos 50 metros para adentro, no hay nada. Rodolfo Montiel, con estas preocupaciones, pues comienza a preguntar, a cuestionar, y él, con este grupo de campesinos ecologistas al cual se incorpora, pues realizan algunos trámites. Su primera participación es llegar ante la autoridad y presentar una queja. Nosotros tenemos registrada una queja en la delegación de Profepa de Guerrero. ¿Pero qué pasó con esa queja? Se le contestó burocráticamente. La respuesta es que no había ningún problema. A nosotros nos acusan de
siembra de marihuana y portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército. Claro, como es un solo camino, pues paró todos los camiones que abastecían a la empresa. Y esto molestó mucho al gobierno de Figueroa, molestó mucho a los dueños de la empresa y también molestó a los pocos ejidatarios que recibían ganancias, porque algo recibían. Se debería agotar, se debería investigar con seriedad y a fondo el trabajo de Digna. Entró en un territorio tan conflictivo como este de la Sierra de Petatlán y donde hay intereses muy poderosos, ¿no? Nos jalaron de los testículos, nos brincaban así de rodillas aquí en el estómago y esto lo hacían al mismo tiempo, nos quitaron la ropa y nos jalaron de aquí así para arriba, o sea, era uno el que nos jalaba los testículos, era otro que nos brincaba en el estómago y era otro el que nos jalaba aquí. Todos lo hacían al mismo tiempo. Entonces los caciques son seres respetados, temidos del lugar, que actúan, que funcionan en sus zonas, que son los que firman los convenios, son los que reúnen a la gente, son los promotores de las obras, son los que reciben a los interlocutores del gobierno, son los que siempre tienen alguien que les informa. Cuando supimos que Digna había ido a Guerrero, sabíamos a qué iba, precisamente a constatar el nivel de impunidad, el grado de descomposición que prevalece sobre todo en algunas instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia, y sobre todo el punto nodal, la actuación del ejército. Que se investigue, y si fue alguien del ejército que se le castigue, así de sencillo. No es el ejército no sirve para y no está hecho para proteger a delincuentes o a gente que cometa abusos dentro de las Fuerzas Armadas, porque si lo permitimos con uno, lo tenemos que permitir con todos. Nunca se ha comprobado fehacientemente lo de la tortura. ¿Qué pasa? Usted detiene a dos personas en el campo, en Guerrero, las lleva usted al cuartel, ahí los detienen, se les da alojamiento, se les da la comida, y a veces puede haber alguna exigencia que pueda ser llamada tortura, pero yo nunca supe que físicamente esos señores mostraran signos de haber sido torturados, ¿no? Nunca lo vi. Dicen los presos políticos que tienen un comité ahí en Acapulco, Digna lesionó los intereses de los caciques y de los poderosos de la Sierra de Petatlán. Esto cala un sistema, le afloja el tornillo de la impunidad. Y lo peor es que ese miedo se llega a ser tangible y amargo y duro cuando recibes una llamada y te dicen, ya párale, ya no defiendas a los delincuentes. ¿Qué te crees? ¿No crees que te vas a morir?